Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde en la escuela dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde. Y la lección de esta tarde es Pablo comparte su testimonio. Se encuentra en Hechos capítulo 22. El enfoque es Hechos del 1 al 11. Y los versículos 14 y 15 es el versículo clave de la lección de esta tarde. El estudiante se dará cuenta de la urgencia de compartir su testimonio por Jesucristo a donde quiera que vaya, la persona, salvación y propósito de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy, la urgencia de compartir nuestro testimonio. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo compartió su testimonio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 22. Ya en un momento les voy a compartir aquí la página. En Hechos capítulo 22. Puesto de pie, vamos a leer la lectura devocional de la palabra del Señor. Estamos en Hechos capítulo 22, comenzando con el versículo 17. Aquí Pablo testifica a judíos y gentiles. Esto es cuando estaba en Jerusalén, tuvo problema con los judíos que lo cogieron en el templo, y entonces aquí está él exponiendo en las gradas del templo. El soldado romano, el centurión, le permitió hablarle al pueblo, y entonces aquí está dando su testimonio. Dice el versículo 17 en adelante: me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esto fue después de su conversión. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero él me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y los judíos lo oyeron hasta esta palabra, que dijo que el Señor lo iba a enviar lejos a los gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que lo iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Entonces vamos a llegar hasta aquí. ¿Pueden tomar asiento? Voy a ajustar un poquitito aquí la cámara, denme un segundito. Ok, ahora entonces, la lección de hoy es que Pablo comparte su testimonio. El texto es Hechos 22, del 1 al 30. El enfoque es versículos del 1 al 11. Y el versículo clave, vamos a decirlo juntos. Ahí está en la pantalla, digamos juntos, 14 y 15. Hechos 22, 14 y 15. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca,
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Tomen nota de que dice, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Digámoslo juntos otra vez. Hechos 22, 14 y 15. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. La aplicación es que el estudiante se dará cuenta de la urgencia de compartir su testimonio por Jesucristo a donde quiera que vaya, la persona, salvación y propósito de Jesucristo. Bueno, hemos estado estudiando acerca del apóstol Pablo desde su llamamiento, desde su conversión. Estamos ahorita desde la conversión de Pablo. Y Pablo entonces hizo bajo el auspicio de su iglesia auspiciadora, la iglesia de Antioquía de Siria, hizo 3 viajes misioneros. El tercer viaje misionero fue este viaje que hizo a Jerusalén. Se le había advertido, el Espíritu Santo le hizo ver a través de varias personas de que lo iban a coger preso y que no le iba a ir nada bien en Jerusalén. Sin embargo, él sintió que él necesitaba hacerlo, a pesar de la advertencia, él necesitaba hacerlo, él necesitaba ir a Jerusalén, él necesitaba dar testimonio en Jerusalén acerca de lo que él había visto y había oído. Entonces, es necesario, a veces, aun cuando nuestra vida peligra, aun cuando sabemos que vamos a estar en peligro, aun cuando sabemos que realmente las cosas posiblemente se van a poner difíciles, aún así, si sentimos en nuestro corazón que debemos hacerlo, debemos hacerlo. Se me viene a la memoria, esto está muy, muy viejo para ustedes, posiblemente antes que ustedes nacieron. No sé si han oído hablar de los 5 misioneros que murieron en Ecuador testificándole a los indios Auca. Esto fue antes de su tiempo. 5 misioneros, ellos eran misioneros en Ecuador, y ellos sintieron la necesidad de ir a los indios Auca. Los indios Auca no habían sido alcanzados, eran beligerantes, peleaban con todos sus vecinos, si mal no recuerdo eran caníbales inclusive. Ahora el canibalismo, muchos no saben, el canibalismo es como una religión. El canibalismo muchas veces lo que hacen es que se comen a los enemigos. Después que lo mataron, se los comen porque creen que con eso están adquiriendo fuerza. O sea, no lo hacen por alimento, sino que lo hacen como parte de sus creencias. Y entonces estos 5 misioneros sintieron la necesidad de ir a los indios Auca y se les advirtió el peligro de hacerlo, tomaron todas las precauciones, sin embargo los 5 murieron. Pero luego la esposa, la viuda de uno de ellos, Betty, ella fue y a ella la aceptaron por ser mujer tal vez. Entonces a ella no sintieron que ella era enemigo. Y entonces la aceptaron, ella ganó a esa tribu para Cristo y luego esa tribu y otras tribus ahí en las selvas ecuatorianas han sido alcanzadas, porque esos 5 hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa del Señor. Y el apóstol Pablo entonces, él sabía que estaba su vida en peligro, sin embargo, él sintió que en este último viaje misionero, él necesitaba ir a Jerusalén. Aquí lo encontramos, entonces, ya ha sido apresado, fue una calumnia que le hicieron para cogerlo preso, y ha sido apresado, está bajo la autoridad de los romanos, y está entonces testificándole en las gradas, está testificándole a los judíos. Vamos entonces ahora comenzar con la lección. Vamos a Hechos capítulo 22 y en estos primeros 5 versículos entonces Pablo se identifica. Él les dice quién es él. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. O recuerdan que ellos la mayoría hablaban arameo o griego, algunos latín. Recuerdan que estaban bajo el Imperio Romano. Sin embargo, el latín lo hablaban los romanos, no lo hablaba el pueblo. Y entonces el griego, bajo el Imperio helénico, unos siglos atrás, había conquistado el mundo culturalmente. Entonces, los romanos conquistaron el mundo militarmente, pero nunca lograron conquistarlo culturalmente, sino que fueron los griegos. Y entonces la gente hablaba griego
o hablaba algunos poco latín, pero los que más hablaban era arameo, que era una mezcla de sirio caldeo, y era lo que se hablaba comúnmente, y parece que es lo que Jesús hablaba normalmente. Pero aquí, entonces, Saulo de Tarso, aquí Pablo, el apóstol Pablo, les habla en lengua hebrea. Ahora, la lengua hebrea ya no lo hablaban todos los judíos. De hecho, unos 500 años antes, se consideró que ya como pocos judíos estaban hablando hebreo y estaban teniendo problemas leyendo la palabra de Dios en hebreo, que fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo, entonces se hizo una traducción al griego, que era el idioma universal de ese entonces. Esa traducción, ¿alguien me puede decir cómo se llama la traducción? ¿Ah? La Septuaginta. ¿Y sabe por qué le dicen Septuaginta? 70. Sí, fueron 70, 72 eruditos los que tradujeron, hicieron la traducción. Y esta fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. De hecho, la mayoría de los usos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no es citando el hebreo, es citando la Septuaginta. Sí, eso es citando la Septuaginta. Pero entonces aquí dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ahora, ellos sabían quién era Gamaliel. Gamaliel era un erudito, era miembro del Sanedrín, era profesor, y entonces cuando él dijo que él fue instruido a los pies de Gamaliel, ellos le pusieron más cuidado todavía. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces él está apelando a quién es él. Se está identificando quién es él. Él es judío de judíos. Dijo, creo que en la epístola a los Gálatas. Estamos en Hechos 22, vamos para el versículo 4. Entonces, él les está dando testimonio, ya se identificó. Y les dice, perseguía yo este camino. ¿De cuál camino está hablando? El camino de Jesucristo, el Evangelio. Perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, él, siendo judío, sintió que era su responsabilidad perseguir a los cristianos, perseguir a los creyentes, perseguir, porque él consideraba que eso era herejía y que había que destruirlo. Entonces perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Ahí estaba. Y todos los ancianos, ahí estaban. De quienes también recibí cartas para los hermanos. Él recibió una carta de autorización del Sanedrín para ir a Damasco, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces él está primeramente identificándose y diciendo quién es él y cuál es su trabajo, su función en todas estas cosas. Vamos ahora al segundo punto. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Donde Pablo está identificándose aquí en los versículos del 1 al 5 de Hechos capítulo 22. ¿O algún comentario? ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, Heidi. Micrófono aquí, por favor, mi hermano. Pablo hablar en lengua hebrea, ya él hacía una selección de las personas que lo escuchaban, ¿verdad? Entonces, omitía todo lo demás, pero se decía con especialidad a su pueblo, porque él estaba hablando en lengua hebrea. ¿Es correcto? Sí, les habla en hebreo para que ellos sepan quién es él. Y cita a los que están ahí en medio de ellos, que están alborotando inclusive, los que son líderes. Ven, ellos lo conocen, ellos saben quién es él. Y entonces él está diciendo, estos que están aquí, que los están alborotando ustedes en contra de mí,
Ellos pueden dar testimonio de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo hacía y cómo yo perseguía este camino. Y como ellos me dieron cartas de autorización para ir a Damasco a aprender a los cristianos allá. Me imagino que se escondían, ¿verdad? No daban la cara. Ok, ¿alguien más? Vamos entonces al segundo punto de la lección de esta tarde. Versículos del 6 al 9. Aquí él va a dar su testimonio, donde él iba camino a Damasco y se encontró, le salió al encuentro Jesús. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Ahora, tomemos nota. Era mediodía. Para que entonces él pudiera a mediodía, en el sol de aquel tiempo, distinguir una luz muy fuerte. ¿Qué clase de luz era? Imagínense, era más fuerte que el sol. Porque él dice, a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo. Ahora, no se sabe si iba a caballo o si iba caminando. Creo que algunos han dicho que iba a caballo. No sé. Pero la cosa es que él cayó al suelo. Donde él vio esta luz, inclusive la luz no solamente lo alumbró, no solamente lo circuló, lo envolvió, sino que además de eso hizo otra cosa. ¿Qué otra cosa hizo? Lo dejó ciego. Lo dejó ciego. Entonces caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba defendiendo la religión de sus padres. Él creyó que estaba defendiendo la ley de Moisés. Él creyó que estaba defendiendo las escrituras. Él creyó que estaba haciendo lo correcto. Él creyó que él estaba quitando este escarnio, esta gente, esta chusma que estaba contaminando las enseñanzas de los padres. Cuando de pronto, entonces, le aparece el Señor, lo deja ciego y escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús. Él estaba persiguiendo a Jesús. Ahora, él sabía que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Él eso lo sabía. Lo que él no sabía es que Jesús era el Cristo. Es como los líderes de aquel entonces. La gente pregunta, ¿Jesucristo dijo que él era Dios? Sí, en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Él dijo que era Dios. Se identificó como Dios. Se identificó como el enviado del Padre. Ahora la pregunta es, ¿los judíos lo entendieron? ¿Ellos entendieron que él estaba diciendo eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ellos entendieron eso? Ok, ¿cuántos creen que ellos sí lo entendieron? Levante la mano. ¿Cuántos creen que ellos no lo entendieron? No entendieron que Jesús era Dios, que Él era el Cristo. ¿Cuántos no saben? Ok, aquí va. Ellos sí entendieron que Él era el Cristo. Lo entendieron lo que Él decía, pero no lo aceptaron. No lo creyeron. No creyeron esa afirmación que Él estaba haciendo. Ellos entendían que Él estaba diciendo eso, fuerte y claro. Ellos lo entendían, que Él afirmaba ser el enviado del Padre, ser el Hijo de Dios, ser el Cristo. Ellos entendieron que Él decía eso. ¿Pero de qué lo acusaron? No. Blasfemia. Blasfemia.
se hace Dios. Blasfemia. Ahora, cuando él compareció ante el Sanedrín, la acusación es blasfemia. Pero cuando lo presentaron delante de los romanos, hacerse Dios no era delito. Pero hacerse rey sí. Entonces lo acusaron ante los romanos de hacerse rey. Ante los judíos se hace Dios. Lo acusaron de blasfemia, lo encontraron culpable. Pero ante los romanos lo acusaron de pretender ser rey. Y eso era delito ante el Imperio Romano, delito digno de muerte. Así que vean el cambio que hicieron, que por cierto, ustedes saben que eso es ilegal. Pero la gente dice, ¿cómo es posible que Jesucristo lo hayan encontrado culpable? En todos los juicios fueron ilegales. Y la respuesta es porque nunca hubieran podido encontrarlo culpable en un juicio justo. La única manera que podían encontrarlo culpable es en juicios que no son justos. ¿Ah? Exacto. Entonces, seguimos. Dice, versículo 8. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo está dando su testimonio aquí. Saulo, recuerden que Saulo es hebreo. Y él estaba hablando en hebreo. Entonces, Pablo es griego. Ante los gentiles él usaba Pablo, pero entre los hebreos usa Saulo. Entonces, él dice, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, quiero que veamos el siguiente versículo, el versículo 9, donde dice, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hay otra versión donde dice, no oyeron la voz. Aquí está más claro, no entendieron. Yo creo que ellos oyeron el ruido, pero no entendieron la voz. Oyeron como un ruido, como un escándalo, como un trueno. Creo que hay una versión que dice que ellos oyeron como un trueno. Pero no entendieron. ¿Por qué? Porque el mensaje era para Saulo de Tarso. El mensaje era para él. Entonces los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ok, ahora sí, ¿alguna pregunta o comentario más sobre esta parte? Vamos entonces ahora a la tercera parte, donde Pablo se convierte en testigo. Él está dando ahora testimonio a los judíos en hebreo de su conversión. Y dije, ¿qué haré, Señor? Es interesante, inmediatamente en la conversión de Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, la primera pregunta es, ¿quién eres? O sea, hay que identificar con quién está hablando, si es el Señor el que está hablando. Y nosotros tenemos que seguir este mismo procedimiento. Primeramente, establecer quién habla o escribe. Cuando estamos leyendo la Biblia, quién habla o escribe. ¿Por qué? Ya, la Biblia no es la palabra de Dios. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no solo Dios habla en la Biblia. El diablo habla en la Biblia. Hombres malvados hablan en la Biblia. Entonces, ¿la Biblia es verdad? Sí, claro, es verdad que dijeron las mentiras que dijeron. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es quién habla o escribe. Cuando nosotros nos presentamos en una corte, ¿qué es lo primero que hay que presentar? La cédula. ¿Quién es usted? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿quién eres, Señor? Y eso fue la primera pregunta de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y él se identificó, yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda pregunta, entonces, es la que mucha gente no hace. La segunda pregunta es, ¿qué haré, Señor? Muchas personas cuando se convierten al Señor no hacen esta pregunta. O sea, ¿para qué me quieres, Señor? ¿En qué manera te puedo servir, Señor? De una vez el apóstol Pablo
estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No solamente un tiquete al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno. No solamente algo para el más allá, sino también para el más acá. Nosotros no solamente estamos recibiendo una vida eterna para el más allá, sino una vida eterna para el más acá, y debemos dar testimonio de lo que el Señor hace y está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Entonces, también recordemos esto. Siempre Dios usa a otras personas. Dios nos encarga a nosotros. ¿Podría Dios aparecer así como le apareció a Pablo hoy y testificarle a la gente? Sí, sí podría. ¿Está en su poder hacerlo? Sí, está en su poder hacerlo. ¿Lo va a hacer? No creo. ¿Por qué no? Porque nos mandó a nosotros a hacerlo. Ahora, si Dios da su mensaje, Dios no está dando testimonio, Dios está dando el mensaje. Pero somos nosotros los que podemos dar el testimonio. Es por eso que Dios no mandó a los ángeles. Ellos no pueden dar testimonio, pero nosotros sí. Entonces aquí está el apóstol Pablo dando testimonio de lo que a él le pasó. Pero cuando él pregunta, ¿qué hago? Entonces él le dijo, vaya a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Había encargado a un discípulo allá que le diera el mensaje a Pablo. Vamos al versículo 11. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Entonces lo primero que hizo fue darle la sanidad, le devolvió la vista. O sea, la ceguera no era permanente, era momentánea, era nada más para ese momento y era también para dar lugar a que el Señor pudiera hacer la obra en él. Pero esto sirvió porque él tuvo que esperar que llegara a Ananías. Y mientras tanto él estaba orando. Si ustedes se encuentran en el capítulo 9, van a encontrar donde el Señor le dijo a Ananías que fuera, porque él ora. Entonces Ananías tuvo una discusión con el Señor. A ver, ¿alguien ha tenido una discusión con el Señor? ¿Ah? Yo sí. Yo sí. ¿Alguien ha tenido una discusión con el Señor? Recuerdo una vez que el Señor estaba haciendo maravillas en la iglesia de Hebrón. Y yo le había pedido a papi que predicara, porque necesitaba ir atrás. Nosotros transmitíamos en vivo todos los domingos. Y necesitaba ir a hacer algunas cosas ahí en el cuarto de radio que había que hacerlo en vivo. Necesitábamos en vivo. Ya yo no podía, estaban predicando. Entonces ese día hice arreglos con papi para yo poder ir allá al cuarto de radio y hacer algunos ajustes, algunos arreglos que había que hacerlo en vivo. Y entonces vino la hermana, cantó el especial, y entonces yo dije, yo la presenté, viene la hermana Marjorie y va a cantar un especial, y después de este especial, entonces viene papi y va a predicar. Y me bajé. Y entonces vienen corriendo detrás de mí uno de los hermanos de la iglesia. Hermano, papi dice que él no sabe nada. Y entonces a papi se le había olvidado. Yo le había dicho como un mes atrás, cometí el error de no recordar. Dice papi que no sabe nada. Pero dice papi que él tiene un bosquejo ahí guardado, que él puede usarlo si usted quiere. Bueno, ya Dios me había quitado. Eso fue una época que Dios me quitó todos mis bosquejos. Y comenzó a hablarme directamente. Me quitó todas las muletillas y tuve que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces yo le dije, no, tranquilo. Pero yo les digo, hermanos, yo no tenía idea de qué iba a predicar. No tenía idea. Inmediatamente varios hermanos vinieron, ahí en la oficina me abrazaron, oraron, buscando la dirección del Señor.
Cuando Marjorie dejó de cantar, yo subí y entonces les dije, bueno, hermanos, entonces me puse a orar. Mientras yo estoy orando, entonces el Señor me pone en el corazón, predique Hechos capítulo 2, Efesios capítulo 2. Y mientras yo estoy orando en voz alta, yo estoy discutiendo con el Señor en mi espíritu. Y le digo yo, pero Señor, permítame recordarte que prediqué sobre eso el domingo pasado. Como que Él no supiera, ¿verdad? Entonces, permítame recordarte que yo prediqué sobre eso el domingo pasado y el Señor me dijo, predica sobre la gracia. La gracia. Bueno, todos sabemos Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero cuando Él me dijo la gracia, entonces cuando yo digo amén y abro los ojos, entonces yo hago un escaneo del capítulo 2 de Efesios. Mientras estoy buscando y estoy hablando, yo no sé qué estoy hablando. Vayan buscando en sus Biblias en Efesios capítulo 2. Y encontré que hay en realidad 4 menciones de la gracia. Y el Señor me dio el mensaje y yo prediqué y el mover del Señor fue maravilloso. Entonces estoy diciendo esto para decir que yo sí he discutido con el Señor. Y permítame recordarte, Señor, como que Él no supiera, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuántos se atreven a levantar la mano? Yo sí he discutido con el Señor. Ahora sí. Bueno. Bueno, ok. Pero ¿cuántos saben que Él sabe de lo que estamos hablando? Amén. Él sabe de lo que estamos hablando. O sea, cuando nosotros oramos y le decimos las cosas al Señor, no le estamos informando. Estamos dialogando, conversando. Y especialmente nos estamos poniendo en una situación, en una posición donde podemos recibir lo que Él tiene para nosotros. Yo estoy convencido que muchas veces la oración, que a veces no es inmediata, la respuesta, es porque Dios nos está afinando, nos está preparando para que recibamos lo que Él nos quiere dar, porque no estamos listos. Muchas veces si nosotros le pedimos al Señor algo y nos lo da de inmediato, no sabríamos qué hacer con eso, porque no estamos preparados. Y el Señor tiene que prepararnos. Entonces, Ananías se pone a discutir con el Señor. Señor, pero Señor, tú sabes quién es Saulo. Me estás pidiendo que vaya y que le ponga las manos a Saulo, que lo sanes y que lo bautice a Saulo, pero Señor, tú sabes quién es Saulo. Saulo inclusive, él viene con cartas para acá, para perseguir a la iglesia aquí en Damasco y llevarnos presos a Jerusalén. Y entonces Jesús le dijo, sí, vaya, porque testigo escogido me es este. Y ahí está entonces la misión que el Señor lo llamó. Pero mientras tanto, esto está pasando y Dios está convenciendo a Ananías para que vaya donde Saulo. ¿Qué está haciendo Saulo? Está orando. Está orando. Está orando y está en tinieblas. ¿Por qué está en tinieblas? Porque está ciego. Yo creo que el Señor le quitó la vista para que no pudiera tener ninguna distracción y pudiera concentrarse en el Señor. A veces tenemos que dejar distracciones. A veces tenemos que dejar cosas que nos distraen. Tenemos que dejar cosas que nos distraigan. En este caso, el Señor le quitó cualquier distracción a Saulo de Tarso, dejándolo ciego. Durante unos 3 días él estaba ciego, hasta que llegó Ananías y le puso las manos y él recobró la vista. Y fue cuando entonces él se convirtió, se bautizó y recibió la misión del Señor. Entonces ahora Saulo de Tarso, en las gradas del templo de Jerusalén, está dando su testimonio. Y entonces dice, Ananías dijo, acercándose a mí, dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido
para que conozcas su voluntad, escuchen, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Nosotros identificamos a los apóstoles por dos cosas. Una, que estuvieron con Jesús. Y dos, que fueron bautizados por Juan. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? La gente muchas veces dice, Pablo no puede ser el número 12, Pablo no puede ser el que toma el lugar de Judas. No, Pablo no puede ser porque él no estuvo con Jesús. Permita que me ría. Aquí lo dice claramente. Veas al justo. Él estuvo con Jesús 3 años en Arabia. Cara a cara, todos los días. Donde el Señor le estaba dando la palabra, dice, y oigas la voz de su boca. Pablo dijo claramente en su epístola a los Gálatas, yo no recibí este mensaje de parte de los hermanos, yo no recibí este mensaje de los otros apóstoles, yo no recibí este mensaje de otros, yo recibí este mensaje directamente del Señor. Y este es el mensaje que yo les estoy predicando. Este es el mensaje que yo estoy escribiendo. Este es el mensaje que yo le estoy hablando, decía Pablo, a los Gálatas y a todos los demás. Entonces aquí está diciendo, el Dios de nuestros padres, aquí está Ananías dando el mensaje a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué tremendo testimonio que están escuchando los judíos de boca de Saulo de Tarso. Seguimos leyendo, versículo 15. Pero porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Bueno, hasta ahí está bien. A todos los hombres, ok, muy bien. Serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, en el pasaje que leímos hace un ratito, encontramos donde él dijo que el Señor lo había enviado a los gentiles. ¿Y qué pasó cuando Pablo dijo que el Señor lo había enviado a los gentiles? ¿Ah? ¿Recuerdan? Él está dando testimonio. Cuando llega a ese punto, ahí es cuando quisieron matarlo. Cuando él dijo que el Señor lo había enviado a los gentiles. Sí, lo leímos hace un momento. Entonces, donde dice, lo oyeron hasta esta palabra. Lo oyeron hasta esta palabra. Entonces, hasta ahí llegó. Y ellos dijeron, entonces gritaron y tiraron polvo al aire y lo arremetieron contra él. Y este hombre no es digno de vivir. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Hasta que habló de ir a los gentiles. Hermanos, vean qué racismo, qué ceguedad, qué ceguera tan terrible. Y esto impide muchas veces a personas hoy recibir al Señor y dejarse usar por el Señor. No solamente racismo, muchas cosas que les estorba. Puede ser un trabajo, puede ser una posición social, puede ser la familia. Hay muchas cosas que impiden que las personas sirvan al Señor hoy. Hay muchas cosas que no permiten que las personas puedan servir al Señor hoy. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué está impidiendo que usted le sirva? ¿Qué está impidiendo que usted sea testigo? ¿Qué está impidiendo que usted comparta con otros? Que comparta con otros simplemente lo que ha visto
y oído. Así de simple. Compartir con otros. No le estamos pidiendo una posición teológica, no le estamos pidiendo que asista al seminario, no le estamos pidiendo que tenga 20 años de estar en una iglesia, le estamos pidiendo que simple y sencillamente le diga a otras personas su conversión. Esto es lo que yo era, esto es lo que Cristo hizo en mí y esto es lo que el Señor está haciendo ahora. Así de simple. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer, para que nosotros podamos ser testigos a donde quiera que vayamos, para la honra y para la gloria del Señor. Ser testigos. Dios quiere que nosotros testifiquemos. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. ¿Está dispuesto a hacerlo? No me lo diga a mí. No quiero que levante la mano. Dígaselo al Señor. Envíame. Isaías le dijo a Jesús, heme aquí, envíame a mí. Alguien dirá, pero yo no ando en la calle. Papi, durante los últimos meses de su vida, él estaba encerrado en su casa. Pero ¿saben qué? Nadie llegaba a esa casa sin salir evangelizado. Doctores, enfermeros, enfermeras, cobradores. Alguien llegaba a la casa de papi y salía evangelizado. Estaba encerrado. Pero él estaba pidiéndole a Dios todos los días que le enviara a alguien para testificar. Estamos aprovechando nosotros las oportunidades que el Señor nos da para testificarle. Puestos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das las oportunidades de testificar. Señor, perdónanos porque no lo aprovechamos. Perdónanos porque no estamos siendo usados, no estamos dejándonos usar por ti. Permite, Señor, que las oportunidades que tú pones en nuestras manos, lo que tú pones en nuestro plato, lo que tú pones en nuestra vida, que lo usemos, que lo aprovechemos para tu honra y para tu gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.